Hola amigas y amigos, tengan todas y todos ustedes muy buenos días. Son las 10 de la mañana, en pocas horas inicia el Shabbat, estoy muy emocionado. Shabbat siempre es un momento súper bueno, súper hermoso, mágico de ciertas maneras. Es un tipo de descanso que nunca he conocido en mi vida, porque se apaga todo. O sea, quizás haré otro video el domingo hablando de la experiencia de Shabbat para alguien que se está convirtiendo en el judaísmo. Pero por el momento les puedo decir que es un tipo de silencio espiritual, emocional, y que lleva un descanso físico, emocional y espiritual que nunca he experimentado y que no es cosa, o sea, es y no es cosa del otro mundo. Es cosa del otro mundo porque el tipo de descanso es muy único. Es un descanso que de cierta manera, por el tipo de silencio que implica, silencio electrónico, silencio social, me permite sentir algo más grande presente en esta creación. Y no es cosa del otro mundo, porque en realidad es algo que se ha venido haciendo desde hace cerca de 5.000 años. Solo que, bueno, o sea, no ha sido el privilegio de la nación judía. Y hoy en día, debido a mi deseo de convertirme al judaísmo, estoy conociendo algo de ese privilegio. Pero eso será para otro video. Bien, ¿de qué me gustaría hablar el día de hoy? El día de hoy me gustaría tocar algo que se trató en en el reciente debate del que participó, bueno, no fue debate más, fue como entrevista, una discusión, que organizó Cuatro Pelagatos con la ministra del Interior, María Paula Romo. Bueno, ministra del Interior y de la Política, hoy en día por las reformas del gabinete. Yo he colgado el link de la parte de la entrevista que hace referencia a comentarios que yo hice hace casi 3 o 4 meses debido al problema que implica la falta de especialización de la policía y la relación que se tiene con la cantidad de misiones que tiene la policía. Y la ministra Romo tocó ese tema. Y en efecto, o sea, muestra que mis comentarios no son descabellados, que hay un problema en función de eso. Pero la entrevista también trató pero muy superficialmente un punto que me pareció importante, que es la descentralización de la policía. ¿Por qué? Bueno, debido a la dinámica de preguntas entre ¿cómo se llama? Martín Payares, José Hernández y la ministra del Interior, la ministra Romo, surgió una temática respecto a, bueno, si es que estos crímenes y delitos más de carácter local, como la violencia intrafamiliar, la violación de ordenanzas, el alboroto público, que son más situaciones delictivas, y ni siquiera delictivas, el alboroto público es más una cuestión de falta de convivencia ciudadana. Pero problemas de convivencia ciudadana, delitos locales y crímenes más de carácter local llevaron a los entrevistadores a plantear, bueno, y eso significa que se debería pensar en la descentralización de la policía. Y la ministra Romo muy rápidamente dijo, no, eso no está sobre el tapete. Hemos visto casos, ya conocemos casos en los cuales la descentralización de la policía no ha traído buenos resultados y más bien ha traído más problemas. Y ella habló más bien de la desconcentración de la policía y de un trabajo más cercano con los gobiernos locales. Bien, esto me parece muy importante de comentar, porque en realidad este es mi pan y mantequilla profesional, y la descentralización es una cuestión muy importante en operaciones militares. ¿Por qué? Porque el tiempo operacional, que es básicamente el tiempo que toma a tus tropas planificar, organizar y lanzar operaciones, y la efectividad de ese tiempo operacional, que se define como la capacidad en esas operaciones de sacarle el jugo a los sistemas de combate, sacarle el jugo a la organización de personal que tienes y sacarle el jugo a las capacidades de la unidad de información, están en función, entre otras cosas, de la cantidad de iniciativa y la cantidad de la cantidad de descentralización que tú les des
a los líderes de combate. Tenemos distintos líderes de combate, están los oficiales no comisionados, que son los voluntarios en Ecuador, el personal de tropa, como se le llama, y luego tienes líderes más junior, como los subtenientes, los tenientes, los capitanes. Luego tienes oficiales superiores, como los mayores, los tenientes coroneles, los coroneles, y luego tienes oficiales generales, o oficiales de bandera, como se le llaman a los generales y almirantes. El nivel de descentralización que tú tengas en un ejército va a afectar el tiempo operacional y su efectividad de combate, su efectividad militar. Y no solo eso. El nivel de descentralización que tú tengas y cuán funcional sea en función del tipo de ejército que tienes, de su cultura organizacional, como lo está examinando mi disertación, de sus sistemas de combate, de su institucionalidad, de su tipo de entrenamiento, de su experiencia de combate previa, va a afectar tu poder militar. ¿Qué significa poder militar? ¿Y cómo se diferencia de efectividad militar? Efectividad militar es cuánto le puedes sacar el jugo a tus sistemas de combate, el entrenamiento que tú les has dado a tus tropas, a tu organización de combate. Es una variable netamente relacionada a tu ejército. En realidad en inglés hay una palabra que se llama monadic and dyadic. Monadic, no sé cuál es la traducción al español, pero es una variable que solo examina los resultados de tu ejército. No toma en cuenta esos resultados versus los resultados que tuvo el otro ejército y entre esos resultados, cuál ejército tuvo un margen más beneficioso y cuál tuvo un margen menos beneficioso. Eso es una variable tipo diádica. Ahí sí se me sé la traducción. Creo que la traducción de monádica es monádica también, pero no estoy seguro. Poder militar es precisamente una variable diádica que toma en consideración los dos resultados que tuvieron los ejércitos que combatían entre sí y saca esos márgenes de diferencia en términos de qué ejército infligió más fatalidades y víctimas letales y no letales contra otro ejército, cuál tuvo una razón mucho más favorable. Estamos hablando de que este ejército tuvo 3 víctimas por cada 7 víctimas que infligió este otro ejército. También la cantidad de tiempo que le tomó avanzar a las unidades de ese ejército. Este batallón avanzó 8 kilómetros diarios versus los 7 kilómetros diarios que avanzó este batallón de este ejército enemigo. Y también el tiempo que le tomó a cada ejército operar. A este ejército le tomó, 7 horas su operación entera, a este le tomó 14 horas. Entonces sacan unas razones, 7 a 14, y luego se dice, ok, este fue mucho más poderoso. Bien, ¿por qué estoy hablando de operaciones militares y el tema es la descentralización de la policía? Porque la descentralización en sí misma no es una mala idea. Tal como en operaciones militares, en sí misma la centralización y descentralización son conceptos que por sí mismos no son malos. Todo depende de cómo van a ser implementados, la realidad de las organizaciones que los van a implementar y su impacto potencial que tendrían versus los perjuicios potenciales que tendrían. De lleno, no se puede hacer una comparación no sistemática con países o con experiencias que quizás no sean directamente comparables con Ecuador y decir, bueno, porque ahí no ha funcionado la descentralización, en Ecuador no es una buena idea porque a ellos no les ha ido bien. ¿A qué me refiero con esto? México es el caso quizás más conocido en Latinoamérica de una policía descentralizada. Y en México hemos visto esos problemas. Las policías locales han sido corrompidas por el narcotráfico, muchos departamentos de policía local han tenido que ser desbandados, intervenidos por la Policía Federal. Los mexicanos tuvieron que montar sobre la marcha una policía federal para tapar los huecos dejados por las policías locales, que estaban corrompidas. Entonces, bueno, se mira ese caso, se compara con Ecuador. No, en Ecuador la centralización es mucho mejor para la policía. Pero ahí viene la pregunta, ok, si bien es cierto, en México la descentralización no ha permitido una efectividad de la policía, y en ese sentido sería que la
policía use sus herramientas locales al máximo y le saque el jugo de su personal al máximo. Y no ha permitido que la policía sea más poderosa que sus adversarios por usar un poco a grosso modo estos dos conceptos militares, estos dos conceptos de análisis militar, en términos de que estas policías han sido corrompidas por los organismos delincuenciales y criminales. Eso significa que en Ecuador no sería una buena idea descentralizar la policía. Porque ahí viene la pregunta, ¿es México un país que sea una buena unidad de comparación con Ecuador para tratar el tema de descentralización de la policía? Para empezar, México es demográficamente mucho más grande que Ecuador. Segundo, México tiene una problemática de seguridad que es totalmente extraña a la de Ecuador. Estamos hablando de años luz de extraña. México es el principal ofertante de drogas en el mercado continental y quizás mundial. México es socio del principal mercado de tráfico de armas en el mundo, porque esas drogas que van a Estados Unidos, adivina qué se hace con el dinero, se compran armas para usarlas en México. Ecuador no tiene esas realidades, Ecuador no es productor, Ecuador no es ofertante. De lo mejor que sabemos, Ecuador es país de paso. ¿Y por qué? Por el dólar, porque es fácil usar el sistema dolarizado de Ecuador para lavar las ganancias que existen en el mercado de drogas. Ecuador no tiene un problema de tráfico de armas comparable con el de México. Sí, tenemos una situación en Colombia que las bandas, que los organismos que se están separando del proceso de paz, estos organismos criminales que tienen alto poder de fuego necesitan armas. Pero no es ni de cerca la demanda de armas que hay en México y nosotros no tenemos la capacidad de oferta de armas que tiene el principal ofertante de armas para México, que en este caso se ha podido determinar que son actores criminales en el país del norte, en Estados Unidos. Ecuador no tiene esa realidad, entonces, ¿por qué estás sacando conclusiones de que la descentralización de la policía en Ecuador sería una mala idea, haciendo comparaciones con casos que no son comparables con Ecuador como México? Brasil quizás es otro caso que se está pensando en el Ministerio del Interior. Brasil es otro caso muy evidente en la región latinoamericana de policías descentralizadas. Los brasileños también tienen su policía federal, sus policías locales. En el caso concreto de Sao Paulo, de Río de Janeiro, lugares, focos de problemas de inseguridad, hay resultados mixtos sobre cuán efectivas y más poderosas han sido esas policías locales que sus adversarios criminales. Entonces se sacan conclusiones nuevas. No funciona también en Brasil, entonces ¿por qué habría de funcionar también en Ecuador? De nuevo, Brasil es demográficamente mucho más grande que Ecuador. El nivel de urbanización de Brasil es mucho más grande que Ecuador. Y también la naturaleza de los actores criminales en Brasil es totalmente distinta a la naturaleza de los actores criminales en Ecuador. Así de sencillo. Entonces, la pregunta sería ahí, ¿qué hace de Brasil una buena unidad de comparación? Tienes otros casos en América Latina donde las policías locales tienen mejores resultados, que tampoco sé si serían las mejores unidades de comparación. Tienes el caso en Argentina, que no creo de lleno que sea una buena unidad de comparación por el tamaño geográfico y el tamaño demográfico de Argentina. Entonces, incluso ampliando el espectro, en todo el mundo tienes casos de países pequeños que tienen policías descentralizadas que sí funcionan. Quizás un caso pueda ser Suiza, quizás otro caso, creo que los panameños tienen un modelo de policía descentralizada, pero habría que ver. No estoy diciendo que estos son países que sean unidades de comparación buenas con Ecuador, no. Ese es el punto que me gustaría plantear en primer lugar. Cuando la ministra del Interior descartó de lleno la descentralización en favor de la desconcentración, lo que yo pienso como persona profesional del campo militar es, espérate un momento, ¿por qué descartarla? La primera pregunta sería, ¿hemos encontrado una buena unidad de comparación? Un país que sea comparable con el Ecuador, que tenga policía descentralizada y podamos examinar sus resultados versus los resultados en Ecuador de tener un modelo de policía centralizado y sacar conclusiones de qué podría ser potencialmente mejor para el Ecuador. ¿Hemos hecho eso?
Yo le doy crédito a los profesionales del Ministerio del Interior. Me gustaría pensar que nuestros servidores públicos ahí sí han hecho ese ejercicio, pero eh, cuando la ministra del Interior descartó de buenas a llenas la descentralización, me hizo sospechar que esa pregunta quizás no se ha hecho tan exhaustivamente. ¿Y por qué es importante eso? Porque a renglón seguido en la entrevista hubo una sección entera de entrevista donde se trató de los límites que alcanza ya el modelo de seguridad en el Ecuador. Los entrevistadores hicieron preguntas muy inquisitivas. No soy santo de devoción de Martín Payares y José Hernández, pero sí leo los artículos de Cuatro Pelagatos. Me parece que es una muy buena manera de pensar en asuntos de política pública de ambas miradas. Hicieron muy buenas preguntas respecto a que ya. La ministra del Interior decía que la policía ha alcanzado muy buenos resultados, y no lo niego. Ecuador no es ni de cerca el desafío de seguridad que son otros países de la región como Perú, como Colombia, como Venezuela, como Brasil. Pero los entrevistadores decían, sí, buenos resultados, pero también hay estos problemas, más de índole local, violencia intrafamiliar, violación de ordenanzas. La ministra del Interior hablaba de la relación entre la falta de ordenamiento territorial, la falta de cumplimiento de las ordenanzas territoriales y la inseguridad ciudadana. Entonces decían, eso no implica eso, de que ya estamos alcanzando el límite de lo que nuestro modelo de seguridad en función de una policía centralizada hipergeneralizada puede lograr para el Ecuador. Ahí fue cuando la ministra dio a entender, no lo dijo literalmente, creo que lo dio a entender que en efecto se está alcanzando ese límite. Ahora el siguiente desafío es cómo podemos superar el límite, qué hay que hacer. Y por eso me preocupó que haya descartado la descentralización. Porque si ustedes ven la entrevista, y la voy a colgar toda la entrevista en el hipervínculo, avancen hasta quizás el minuto 30 o el minuto 25, se empiezan a hablar de los desafíos que tiene la Policía Nacional para lidiar con una gran cantidad de demandas de atención de la ciudadanía que son demandas de atención de carácter local, alboroto público, ruido, y eso está relacionado con la idea del alcalde Yunda en activar lo que se conoce como la hora Borjó. Y eso está relacionado también con la falta de transportación pública. Y eso está relacionado también con los problemas de convivencia ciudadana que suceden cuando la gente festeja. Y eso está relacionado de nuevo con las ordenanzas territoriales respecto a dónde se expende alcohol, dónde hay centros de entretenimiento nocturno, cómo tienen que equiparse para controlar ruido, para controlar la gente que está demasiado, que ha bebido demasiado. Entonces los entrevistadores le decían, o sea, esos son problemas locales. Entonces, ¿cómo vamos a hacer con una policía que está hipergeneralizada, hipercentralizada? Por eso es que me preocupa que se descarte la descentralización de la policía. Porque si hablamos de desconcentración, hay que tomar con mucho cuidado esa palabra, y yo lo digo por mi experiencia de haber servido en el gobierno nacional durante la administración Correa en distintos estamentos. Cuando yo veía el uso del concepto de desconcentración, se lo usaba como precisamente un concepto que no era descentralización, pero que hacía exactamente lo mismo. ¿Por qué? ¿Y por qué se usaba desconcentración? Por la competencia ideológica entre el municipio de Guayaquil, que era el que propendía por la agenda de descentralización, también un poco selectiva, inconsistente, y el gobierno nacional, que precisamente criticaba eso, pero no podían usar la palabra centralización porque si no le hacían el juego a su competidor, así que usaban desconcentración. Entonces, cuando la ministra del Interior dice, no, nosotros favorecemos la desconcentración de la policía, lo primero que me pregunto es, ok, ¿no estás usando un concepto que confunde más las cosas para hacer algo que eventualmente va a ser muy similar a la descentralización? Lo segundo que me pregunto es, ok, como estás confundiendo el concepto, van a ser las reformas de una desconcentración de la policía lo suficientemente funcionales, consistentes y beneficiosas para la efectividad de la policía a nivel local. Porque sí, la policía puede ser efectiva a nivel nacional, pero eso no significa que esa misma efectividad funcione a nivel local. Y aquí viene la otra preocupación que yo tengo por descartar a priori la descentralización de la policía.
La ministra del Interior hablaba de un trabajo más cercano entre autoridades locales y Policía Nacional. Eso puede sonar en papel y en una entrevista muy bonito, pero yo he servido en el gobierno nacional y yo les puedo decir algo. A nivel local, ese trabajo más cercano tiene un montón de problemas jurisdiccionales. Hay un montón de barreras jurisdiccionales que precisamente vienen por la centralización de las instituciones de la función ejecutiva, en este caso la Policía Nacional, que de lleno plantean barreras jurídicas, organizacionales, operativas para precisamente trabajar de cerca con las autoridades locales. Y esto pasa hasta en la misma función ejecutiva. Yo vi en vivo y en directo cómo los gobernadores en Guayas, siendo parte del mismo bendito ministerio, el Ministerio del Interior, no podían ordenar adecuadamente a la policía por dos motivos. Primero, no tenían el conocimiento organizacional. Los gobernadores y en realidad la gran cantidad de funcionarios, inclusive en las intendencias de policía, no conocen de temas de seguridad, no conocen cómo ni siquiera está organizada la policía en muchos casos. Y segundo, aun cuando quisieran lanzarse sus propias órdenes, no tenían el canal de comando y control. Aquí viene el problema de usar el concepto de desconcentración, aunque puedas desconcentrar a la policía. Si no le das comando y control a las autoridades locales, esa desconcentración es muy poco funcional. ¿Por qué? Porque la autoridad local te pide que ya, quiero que vigiles que la gente controle, cumple esta ordenanza relacionada al ruido en áreas públicas. ¿Saben lo que va a pasar cuando el coronel a cargo de la unidad de vigilancia ciudadana, que ahora se le llama, que no sé exactamente organizacionalmente qué es en la policía, pero hay un coronel a cargo de esa gran unidad de vigilancia ciudadana? Cuando recibe esa orden del alcalde, digamos, ¿saben lo que hace ese coronel? Ese coronel no rápidamente adecua su policía y sus distintas subunidades, esa unidad de vigilancia ciudadana, para ir a hacer cumplir la ordenanza. Primero pide autorización a su superior, que es un general de distrito. La policía está arriba de las unidades de vigilancia ciudadana, que antes eran los comandos provinciales de la policía. Están los distritos de policía y arriba está la Comandancia General de la Policía y arriba está el Ministerio del Interior. Primero hacen circular la petición a través del órgano regular. La policía en Ecuador sigue siendo militarizada. Y aquí viene el otro problema de desconcentrar a la policía. Es muy difícil desconcentrar una organización semimilitar, porque por su propia naturaleza militar hay un órgano regular altamente centralizado. Entonces hace circular eso hasta que le den la autorización. Han pasado quizás 5 o 4 días y luego viene el problema que su unidad no está adecuada para eso. Entonces han pasado 5 días, luego tienes problemas de adecuación de la unidad y de las subunidades, y eso te lleva a pedir más apoyo a Quito y esperar más tiempo a que Quito te dé el apoyo, o a tu comandante de distrito. En ese caso, la comandancia de distrito está en Guayaquil, pero pueden haber algunas cosas para las cuales la comandancia de distrito se tiene que referir a Quito. En este baile quizás hemos perdido 15 días, hasta que ese alcalde puede hacer que la policía empiece a cumplir la ordenanza. Y ahí viene el otro problema. La policía no está entrenada para eso, porque para poder hacer cumplir ordenanzas deben de conocer todas las ordenanzas, deben de conocer las multas, deben tener autoridad y jurisdicción para imponer esas multas, que, oh sorpresa, son de los gobiernos locales. Entonces, esa es mi otra preocupación, de descartar a priori la descentralización en favor de la desconcentración. Que si no descentralizas efectivamente la policía y tienes esta gran cantidad de desafíos de seguridad locales, no les estás dando a las autoridades locales el elemento esencial para usar a la policía en esos problemas, que es comando y control. Y eso nos lleva a otras problemáticas. Ok, desconcentramos la policía. Desconcentrar no significa que la policía va a estar adecuadamente organizada para lidiar con los problemas de seguridad locales que tienen cada una de las autoridades locales. Las problemáticas de seguridad locales de Guayaquil no son las mismas que las de Durán. Las de Durán no son las mismas que las de Yaguachi. Y las de Yaguachi no son las mismas que las de Flavio Alfaro. Y eso son en la provincia de Guayas. Imagínense entre las otras provincias. Eso te lleva al otro desafío de la desconcentración. Sí, vas a desconcentrar a la policía, pero va a seguir siendo hipergeneralizada y va a seguir siendo centralizada. Y eso significa que, aun en el mejor de los casos, que estos tiempos de 15 días se reduzcan, digamos, a 3,
Los alcaldes van a seguir teniendo personal que no está capacitado para hacer cumplir las ordenanzas, que no está organizado para hacer cumplir las ordenanzas y cuyo entrenamiento y experiencia operativa no ha sido relacionada a eso. Si ustedes ven una subunidad de policía, una unidad de vigilancia ciudadana, ese personal ha rotado en muchos casos por distintas secciones de la policía. Tiene distintos tipos de experiencia. El problema es de que cuando tienes personal con distinta experiencia, es muy difícil que puedan tener una experiencia común que les permita operar efectivamente en torno a una misión específica. Así de sencillo. Entonces, eso les quería plantear. No es buena idea de parte del Ministerio del Interior descartar a priori la descentralización de la policía. Primero hay que hacerse la pregunta, ¿estamos comparándonos con la unidad adecuada? Y segundo, después de encontrar la unidad adecuada, ¿hay más beneficios para el Ecuador que perjuicios, tomando en cuenta la naturaleza de estos crecientes desafíos de seguridad que, en el caso de los desafíos de seguridad que el Ecuador no está alcanzando buenos resultados, son de índole local? Y eso te lleva a otras preguntas. ¿Debería el Ecuador tener en efecto una policía nacional, pero también dar lugar a policías locales? Ya en cierta medida hay policías metropolitanas. Guayaquil tiene una policía metropolitana. Quito tiene una policía metropolitana. La de Guayaquil está armada en algunos casos, la de Quito creo que no. Entonces te lleva a pensar en esas dificultades y hacerte nuevas preguntas. El lema de mi universidad en Guayaquil, la Universidad Casa Grande, es un lema muy aplicable para esto. Aquí el desafío no es en repetirse las mismas respuestas. Aquí el desafío es en hacerse nuevas preguntas. Y con eso les voy a dejar el día de hoy. Hay que hacernos nuevas preguntas respecto a la descentralización de la policía para precisamente superar las limitaciones que ya nuestro modelo de seguridad nos está dando. Que tengan un excelente fin de semana. Voy a guardar el Shabbat y de aquí nos vemos el día domingo. Quizás les haré un video respecto a mi experiencia con el Shabbat. Un buen fin de semana para todos y todas.